Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando, que era el método simplex. Alex, si tenemos la presentación del método gráfico, si la podemos compartir en la plataforma, por favor. Muy bien, licenciada. Ya se las compartí. Ahorita voy a colocar la noticia en Facebook. Muy bien, muchas gracias. Para servir. Entonces, empezamos en la clase anterior a trabajar lo que es el método simplex. Este método es útil cuando tenemos más de dos variables en el ejercicio. Teníamos este ejercicio en donde se nos solicita optimizar la ganancia considerando tres variables. Esas variables son los relojes unisex, el reloj de hombre y el reloj de mujer. Entonces, realizamos la identificación de esos ejercicios, del objetivo, las variables y las restricciones. Posteriormente, realizamos el planteamiento y después de realizar el planteamiento, definimos la función objetivo, que era maximizar Z. Acá una anotación en donde se nos recordaba que en cada fila tenemos que tener la misma unidad de medida. Posteriormente, después de realizar el planteamiento del problema, la definición de la función objetivo, tenemos que conformar las restricciones como inecuaciones. Acá conformamos nuestro sistema de inecuaciones y agregamos la restricción de la no negatividad. Posteriormente, una anotación en donde se nos indica que cuando el objetivo del ejercicio es maximizar, todas las variables tienen que tener el signo menor o igual que. En este caso, les explicaba que el ejercicio cumple con esta condición, que todas las restricciones tienen el signo menor o igual que. Pero, ¿qué sucede si una de esas restricciones no cumple con esa condición? Si una de las restricciones no cumple, por ejemplo, tenemos acá la segunda restricción. El objetivo es maximizar. La primera restricción tiene el signo menor o igual que, y la tercera tiene el signo menor o igual que. Pero la segunda tiene el signo mayor o igual que. Entonces, esta restricción no cumple con la condición. Y el método simplex es útil para poder resolver problemas homogéneos, es decir, aquellos que tienen los signos iguales. Si tenemos diferentes signos, existen otros métodos que nos van a servir para poder resolver el problema. Esos otros métodos puede ser el método de la gran N o de la técnica M, que trabaja con un signo mayor o igual y también con el signo
igual. Puede ser mayor o igual que, menor o igual que, o bien el signo igual, sin importar si estos están en el mismo ejercicio. Podemos tener una mezcla de signos y a través de ese método podemos resolver. Pero, ¿qué es lo que hacemos si una de esas restricciones no cumple con esa condición y necesitamos utilizar el método simplex? Lo que hacemos es que multiplicamos toda esa ecuación por menos 1. Y al momento de multiplicar toda esa ecuación por menos 1, cambia el signo. Nos quedaría menos x sub 1 menos 2x sub 2 menos 3x sub 3. Este signo mayor o igual da vuelta, se convierte en menor o igual que menos 240. Y con esta nueva inecuación trabajamos nuestro ejercicio. Y según recuerdo, hasta acá nos quedamos en la clase anterior. ¿Había alguna duda con este tema? Hola, buenas tardes. Una consulta. Ese menos uno, ¿qué sucede con ese menos uno? Nada. No, con este menos uno solo nos sirve para multiplicar la inecuación. Pero de ahí ya no nos es de utilidad, solo para cambiar el signo y posteriormente ya trabajamos con la nueva inecuación. Ah, está bien, muchas gracias. ¿Sí, Albert? Gracias, licenciada. Buenas tardes. Usted mencionaba que era otro método, no método para resolver esto. ¿Cómo se llama? El método se llama método de la gran M o técnica M. Gracias, licenciada. Bien, entonces, cuando ya verificamos que nuestras ecuaciones cumplen con la condición, cuando el objetivo es maximizar nuestra restricción, todas nuestras restricciones tienen el signo menor o igual que, podemos pasar al paso 5, que nos indica que debemos convertir las inecuaciones a ecuaciones, agregando variables de holgura. ¿Y qué son las variables de holgura? Les voy a presentar, les voy a proyectar en este momento un pizarrón. El ejercicio nos indica que tenemos que convertir las inecuaciones a ecuaciones agregando variables de holgura. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, 2x es igual a 14. Si yo despejo x,
¿cuál sería el valor de X? 7. 7, correcto. X es igual a 7. Al momento que comparo, compruebo mi resultado, 2 por 7 tiene que ser igual a 14. 14 es igual a 14. Y acá cumple con mi ecuación. Cumple. Esta es una ecuación. Nos tiene que quedar exactamente el mismo valor. Pero ¿qué pasa con las inecuaciones? Por ejemplo, que el valor de X sea 2. Ese es el valor de X. Y yo tengo la ecuación 2x es igual a 14. Multiplico 2 por 2 es igual a 14. 2 por 2 es 4 y esto debe de ser igual a 14. ¿Es igual o no es igual? ¿4 es igual a 14? No, para nada. No es igual. Entonces, para convertir una inecuación, acá sería 4 es menor o igual a 14. Y acá sí cumpliría. Pero el paso nos dice que yo tengo que convertir esta inecuación a ecuación. Y para eso tengo que agregar variables de holgura. ¿Y qué es una variable de holgura? Una variable de holgura, en primer lugar, está representada con la letra H minúscula. Esta representa a una variable de holgura. Y es la variable que absorbe la diferencia para poder completar la igualdad o para poder llegar a la igualdad. Eso significa que en pizarra, en la pantalla, yo tengo encerrado 4 menor o igual a 14. Si yo quiero convertir esto a una ecuación, 4 igual a 14. ¿Qué tengo que hacer? Obligatoriamente tengo que sumarle a este 4 una variable de holgura. Y esa variable de holgura, esta variable de holgura va a absorber la diferencia entre los dos lados de la igualdad. ¿Cuál sería el valor de h sub 1? 10. 10. El valor de h sub 1 debiera de ser 10. Entonces, x tiene un valor de 2 y h sub 1 tiene un valor de 10. Y así ya podemos completar nuestra igualdad, que sería 4 más la variable de holgura, que es 10. Esto debe de ser igual a 14. Y acá, si nos queda la igualdad, 14 es igual a 14. Entonces, para convertir las inecuaciones a ecuaciones, nosotros tenemos que agregar variables de holgura. Y mucho ojo con esto. Es una variable por cada restricción. Es decir, que vamos a tener, podemos tener 3, 4, 5, 6, 10 variables de holgura, dependiendo del número de restricciones que tengamos. ¿Queda claro qué es una variable de holgura? Fíjese, Licky, me acabo de conectar y
estoy en la luna, pero espero que tal vez en el otro ejercicio, o si hay algún otro ejercicio, pues voy a poder verlo un poquito más a detalle. Em, Se acaba de conectar, compañero. Es correcto, licenciada. Uy, la variable Entonces, de holgura le decía para no que atrasarnos, diría yo, pero bueno. lo que pasa es de que estamos casi que empezando desde donde nos quedamos en la clase anterior. Hicimos un rápido recorrido de los primeros pasos. El paso 5 nos dice que tenemos que convertir las inecuaciones a ecuaciones agregando variables de holgura. Entonces, en pantalla, lo que ustedes están observando es la explicación de lo que es una variable de holgura. Una variable de holgura es aquella variable que absorbe la diferencia para que ambos lados de la igualdad cumplan. Entonces, esa variable de holgura que nosotros representamos como h puede representar o asumir cualquier valor que me permita cumplir con esa igualdad. Eso era lo que estábamos diciendo. Y que vamos a tener una variable de holgura por cada restricción. Entonces, si en el ejercicio tenemos 10 restricciones, nosotros vamos a tener 10 variables de holgura. Y siempre tenemos que tener presente que es una variable de holgura por cada restricción. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a ver cuando estemos comprobando las respuestas de los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Entonces, en el paso 5 nos dice que tenemos que convertir esas inecuaciones a ecuaciones agregando las variables de holgura. Para eso, vamos a tener nuestra inecuación, la primera inecuación. Nosotros tenemos que eliminar ese signo de menor o igual y lo tenemos que sustituir por el signo igual. Pero para poder sustituirlo, tenemos que agregar una variable de holgura. Y vamos a agregar una variable por cada restricción. Y después de agregar esa variable de holgura, ya podemos colocar el signo igual. Para la segunda restricción, tenemos x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 menor o igual a 240. Entonces, como tenemos menor o igual a 240, este signo menor o igual lo tenemos que eliminar y colocar el signo igual. Pero para eso vamos a agregar, como es la segunda restricción, una segunda variable de holgura. Ya no podemos colocar h sub 1 en la segunda restricción, porque la teoría nos indica que debe ser una variable de holgura por cada restricción. Y si yo coloco acá h sub 1 en la segunda restricción, va a asumir el mismo valor que el de la restricción anterior. Entonces tiene que ser una variable diferente para cada una de las restricciones. Para la tercera restricción, que dice x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 100, copiamos esa restricción
más h sub 3 igual a 100. Y allí estaríamos completando nuestro paso número 5. ¿Dudas en cuanto a lo que estamos haciendo? Si tuviésemos una variable x4, licenciada, entonces ahí nos tendríamos que trasladar más hacia la derecha con más h sub 4, ¿verdad? Es correcto, más o menos por donde tengo el puntero en este momento, tuviéramos una cuarta restricción, la copiamos y colocamos más h sub 4 es igual a 1500, por ejemplo. Yo lo puse todo junto, Lina. O sea, No. seguido, pues. Cada variable tiene que tener su propia columna. Y eso lo vamos a observar en el paso 6. Y ya verán ustedes Licenciada, por qué dejamos ese espacio. ¿Sí, Sergio? en este caso, aquí no podrían existir una menos h sub 2, ¿verdad? No. En este momento, acá, no puede existir y tampoco en el resultado no nos puede quedar un menos h. ¿Por qué razón? Porque en programación lineal hablamos de la producción de bienes y servicios. Y estas restricciones representan valores que pueden ser insumos para producir ese bien o ese servicio. Entonces, si son horas, no podemos decir menos 5 horas. Entonces, no nos pueden quedar valores negativos. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Entonces, continuamos. Vamos al paso 6. El paso 6 nos indica que tenemos que igualar la función objetivo a 0. En el paso 3, nosotros definimos la función objetivo, que era maximizar z. Esto es igual a 300 de x sub 1 más 400 de x sub 2 más 500 de x sub 3. Esto es lo que nosotros tenemos en el paso 3. El paso 6 nos indica que esta función objetiva que obtuvimos en el paso 3 la tenemos que igualar a 0. Es decir, que esta parte, estos términos que están a la derecha de la igualdad, tienen que trasladarse al lado izquierdo de la igualdad para poder colocar el 0 en el lado derecho. Repitiendo, dice igualar función objetivo a 0. Tenemos que hacer un movimiento de los términos de nuestra ecuación y mover esos términos al otro lado. ¿Y qué pasa cuando nosotros movemos un término de un lado a otro en una igualdad? ¿Qué sucede? Cambian los signos. Cambian los signos. Si está, y cambia también la operación. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está sumando, pasa restando. Entonces acá estos términos están sumándose al momento que yo los traslado al otro lado de la igualdad, pasan como negativos. Menos 300 de x sub 1, menos 400 de x sub 2 y menos 500 de x sub 3. Y esto es igual a 0. Y ahí logramos nuestro objetivo de igualar la función objetivo a 0. ¿Dudas con este paso? No, licenciada. ¿No? Solo es de pasar las cantidades al contrario, sin Así invertir, es. dependiendo. Así es. Gracias. Solo es de trasladar los términos de un lugar a otro, pero como los trasladamos
al otro lado de la igualdad, tienen que cambiar el signo. Bien, posteriormente, después de que igualamos la función objetivo, vamos al paso 7, que consiste en construir el primer tablero simplex. Para construir ese primer tablero simplex, vamos a utilizar el paso número 5, cuando convertimos las inecuaciones a ecuaciones. Esto lo vamos a utilizar en el paso 7. El tablero simplex está conformado o tiene una estructura conformada por 3 divisiones. Por un lado, vamos a tener las columnas de la variable de x y por otro lado vamos a tener en el segundo apartado las columnas de las variables de holgura y una última columna conformada por las constantes. Para poder llenar este tablero vamos a hacer lo siguiente. Basta con que observemos cuáles son los coeficientes de cada una de las inecuaciones. Y con esos coeficientes vamos a ir estructurando nuestro primer tablero simplex. ¿De qué manera? Empezamos por la primera inecuación. Nos indica 2x sub 1 más 2x sub 2 más 4x sub 3 más h sub 1 es igual a 300. El coeficiente de x sub 1 es 2. En la columna de x sub 1 vamos a colocar ese coeficiente, 2. Nos pasamos a x sub 2 y el coeficiente es 2. Colocamos en la columna de x sub 2 el 2. Continuamos y en x sub 3 el coeficiente es 4. Ese 4 lo colocamos en la columna de x sub 3. Continuamos y observamos que tenemos la primer variable de holgura, h sub 1. ¿Cuál es el coeficiente de h sub 1? 1. 1. Entonces, en la columna de h sub 1 vamos a colocar el número 1. En la primera restricción, observemos solo en la primera restricción. ¿Tenemos alguna otra variable de holgura en la primera restricción? No. No. Y como no tenemos ninguna otra variable de holgura, colocamos 0 en h sub 2, 0 en h sub 3 y en la constante, ¿qué valor colocamos? 300. 300. Ahora vamos con nuestra segunda restricción. El coeficiente de x sub 1 es 1. El coeficiente de x sub 2 es 2. El coeficiente de x sub 3 es 3. Y ahora vamos a las variables de holgura. ¿Tenemos variable de holgura 1 o h sub 1? En la segunda restricción. ¿Sí o no? Ya. ¿Tenemos h sub 1 No tenemos. en la segunda? No tenemos, colocamos 0. ¿Tenemos h sub 2 en la segunda restricción? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a colocar en h sub 2 un número 1. ¿Tenemos h sub 3 en la segunda restricción?
No tenemos, por lo tanto colocamos 0 y la constante 240. Vamos con la tercera restricción. X sub 1, X sub 2, X sub 3. El coeficiente para cada una de estas variables es la unidad. Entonces colocamos 1 en X sub 1, 1 en X sub 2 y 1 en X sub 3. En las variables de holgura, en H sub 1 colocamos 0 porque no tenemos en la tercera restricción, no tenemos H sub 1, pero en H sub 2, porque tampoco hay H sub 2, y en H sub 3, como sí tenemos en la tercera restricción H sub 3, colocamos la unidad. Y la constante tiene que ser 100. Y por último, en el último renglón, vamos a colocar los valores de la función objetivo que igualamos a 0. Repito, en el último renglón ¿Tiene que ir precisamente donde aparece en la imagen o abajito de ese cuadro? no, ahorita la vamos a colocar. En el último renglón tenemos que colocar la función objetivo que igualamos a 0. Para eso, lo mismo que hicimos con las inecuaciones convertidas en ecuación. Observamos los coeficientes. El coeficiente de X sub 1, ¿cuál es? Menos 300. Menos 300. Entonces, en la columna de X sub 1 colocamos menos 300. En la columna de X sub 2, ¿qué tendríamos que colocar? Menos 400. Menos 400. Y en la columna de X sub 3, Menos 500. menos 500. Ahora observemos. Hay variables de holgura 1, 2 y 3 en la función objetivo igualada a 0. ¿Tenemos variables de holgura? ¿Sí o no? No, licenciada. No. Como no tenemos, ¿qué valores tendríamos que colocar en la columna de H sub 1, H sub 2 y H sub 3? 0. ¿Correcto? Pero tendríamos que colocar en cada una de esas restricciones 0, 0, 0 y 0. Colocamos 0, 0, 0. ¿Y la constante? ¿Cuál es la constante de esa ecuación? 0. La constante es 0. Y allí construimos nuestro primer tablero simplex. ¿Dudas? ¿No? No, licenciada. Bien, después de que estructuramos nuestro primer tablero simplex, viene el paso número 8, que dice identificar la columna pivote. ¿Qué es un pivote? ¿Alguien tiene idea de qué es un pivote? ¿No? Es donde va a recaer toda, llamémosle así, toda una fuerza, todo algo importante. Sí, y es lo mismo que decíamos en el método de Gauss. El pivote es aquel valor, en este caso, aquel valor sobre el cual van a pasar otras operaciones para poder lograr un objetivo. Entonces, la columna pivote para el método simplex tiene ciertas características y es la siguiente. En primer lugar, la columna pivote tiene que tener un valor negativo. Una columna que no tenga el valor negativo en el último renglón
no puede ser columna pivote. Entonces, primero, esa columna tiene que ser negativa. Y segundo, ese valor tiene que ser el menor. El menor valor negativo es el que nos va a indicar cuál es la columna pivote. Entonces, si nos basamos en el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos los valores menos 300, menos 400 y menos 500. Esos son los valores que tenemos en pantalla. En el último renglón. ¿Cuál? Acá tenemos X sub 3, X sub 2 y X sub 1. ¿Cuál de estos tres o cuál de esas tres columnas debería de ser la columna pivote? ¿X sub 1, X sub 2 o X sub 3? X sub 1. X sub 1 dice que la característica debe ser que la columna pivote, vamos a hacerlo bien. La columna pivote es el menor valor negativo. Eso es la columna pivote. El menor valor negativo. Entonces, si la columna pivote es el menor valor negativo, ¿cuál sería esa columna? ¿X sub 1, X sub 2 o X sub 3? ¿Sí, Erwin? Gracias, Linda. Por efectos académicos, en este ejemplo, la columna sería X sub 1. Pero dependiendo del planteamiento de problemas futuros, puede ser cualquiera de las otras columnas, Linda. Puede ser cualquiera. La columna Ahí sí pivote puede estar en cualquier posición. La columna pivote puede ser una columna de X o bien puede ser una columna de las variables de holgura. Ahí por acá. La columna pivote también puede estar en las variables de holgura, siempre y cuando tengamos valores negativos en ese último renglón. Ah, ok. Sí, podemos tener positivo y un negativo, y puede ser que este negativo sea nuestro elemento que nos indique que esa columna es la pivote. ¿De acuerdo? Entonces, gracias, Linda. para servirle. Entonces, tenemos esta característica, que la columna pivote es aquella que tiene el menor valor. Tenemos la recta de los números reales. Bueno, esta no es tan recta, pero hagan de cuentas que sí. En el centro de la recta de los números reales tenemos el 0. Hacia la derecha tenemos el infinito positivo y hacia la izquierda, ¿qué tenemos hacia la izquierda? El infinito negativo. Dice que la columna pivote tiene que ser el menor valor negativo.
Dicho de otras palabras, el valor más alejado de 0. Esto del valor más alejado de 0 es exactamente lo mismo que estamos diciendo con menor valor negativo. Entonces, si tenemos el menor valor negativo, eso significa que nos tenemos que posicionar en el lado negativo de la recta de números reales. En el lado negativo. Esto sería la X3. Entonces, tenemos menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500. ¿Cuál es el menor valor negativo? Menos 500, Lita. Correcto. El menor valor negativo es menos 500. Entonces, este menos 500 nos indica que esa es la columna pivote. La columna pivote entonces es X3. ¿Dudas de cómo identificar la columna pivote? ¿Sí, Erwin? Perdón, Nelly, se me equivocó. Muy bien. ¿Dudas de cómo elegir la columna pivote? No, licenciada. Bien. Entonces, recuerden, la columna pivote puede estar del lado de las X o bien puede estar del lado de las variables de holgura. Pero la característica principal es que tiene que ser un valor negativo. Si acá tuviésemos más 500, este no puede ser una columna pivote, porque la columna pivote siempre tiene que ser un valor negativo, siempre. Entonces, después de esta corta explicación, vamos a continuar con la presentación que teníamos. En donde se nos indicaba que el paso 8 consiste en identificar la columna pivote, con la anotación que la columna pivote es aquella que tiene el menor valor negativo. ¿En dónde? En el último renglón. Siempre vamos a observar el último renglón, no los valores del cuerpo de nuestra matriz inicial, sino los valores del último renglón. Entonces acá el menor valor es menos 500. Eso significa que X3 es nuestra columna pivote y la identificamos como CP, de columna pivote. Y en eso consiste el paso número 8. Vamos ahora al paso número 9. Y el paso número 9 nos dice que tenemos que identificar el elemento pivote. Entonces, primero identificamos la columna pivote y después tenemos que identificar el elemento pivote. ¿Cómo identificamos ese elemento? Ese elemento pivote lo vamos a identificar de la siguiente manera. Vamos a dividir la constante dentro del valor correspondiente de la columna pivote. ¿Qué significa eso? Vamos fila por fila. En la primera fila, ¿cuál es el valor de la constante? En la primera fila, ¿cuál es el valor de la constante? 300. 300, correcto, 300.
Este 300 dice la fórmula que lo tenemos que dividir dentro del valor correspondiente de la columna pivote en la primera fila. ¿Cuál es el valor del elemento que está en la columna pivote? Sería 4 si sería el elemento, licenciada. Así es 4. Nos ubicamos en la columna pivote y estamos trabajando la primer fila. La constante es 300 y el elemento de la columna pivote es 4. Entonces, de acuerdo a la fórmula, tenemos que dividir esa constante, que es 300, dentro del valor que corresponde en la columna pivote, que es 4. 300 dividido 4, ¿cuánto nos da como resultado? 75. 75. Y ese procedimiento lo tenemos que realizar con el resto de restricciones. En la segunda fila, ¿cuál es la constante? 240. 240. Ese 240 lo vamos a dividir por el elemento correspondiente de la columna pivote, que es, ¿cuál es? 3. 3. Dividimos 240 dentro de 3. ¿Y cuál es el resultado? 80. 80. Vamos a la última restricción. 100, que es la constante, dividido dentro de 1, que es el valor que está en la tercera fila de la columna pivote. Entonces, dividimos 100 dentro de 1. ¿Cuánto nos da como resultado? 100. 100. Después de que realizamos la división, tenemos que elegir ese elemento pivote. Y el elemento pivote dice que es el elemento que nos da como resultado el menor cociente. ¿Y qué es el cociente? Cociente se le llama al resultado de la división. Entonces acá tenemos 3 cocientes: 75, 80 y 100. ¿Cuál es el menor? ¿Cuál es el menor cociente? 75. 75. 75 es el menor cociente. Y este 75 proviene de la primera fila. Eso significa que mi elemento pivote es el número 4. Este es mi elemento pivote. Pero mucho ojo con las anotaciones. Dice que el elemento pivote no puede ser un valor negativo y tampoco 0. Eso significa que si yo acá hubiese tenido un menos 4, ese elemento no puede ser elemento pivote, porque la regla nos indica que el elemento pivote no puede ser negativo y tampoco puede ser 0. ¿Queda claro eso, chicos? Lita, y si en caso, por ejemplo, fuera así, menos 4, ¿qué se hace? Porque obviamente no hay que considerar ese elemento. Así es. Que No lo se pasa tomamos en cuenta. al siguiente de menor valor. Elegimos entre los dos restantes. Ah, Y ok, si tuviéramos un 0, tampoco lo tomamos en cuenta sí, y nos quedamos con el de en medio, elemento digamos. restante. Así es. Esto anótenlo, por favor, resáltenlo y ténganlo en cuenta siempre. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Entonces, el elemento pivote es el número 4. El paso 10.
de aquí del paso 10 ya se les va a hacer más familiar lo que vamos a realizar. ¿Qué nos dice el paso 10? Convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. ¿Qué les recuerda este paso? Gauss. Gauss, correcto. Gauss. En el método simplex, la base del método simplex es Gauss. Entonces, el paso 10 dice convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Tenemos el elemento pivote que es 4. Para convertirlo en 1, ¿qué hacemos? El inverso. Multiplicamos por el inverso. ¿Y cuál es el inverso de 4? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Eso significa que toda la primera fila yo la tengo que multiplicar por un cuarto. Y el producto de esas multiplicaciones la vamos a colocar en nuestro segundo tablero simplex. Entonces debemos de multiplicar un cuarto por cada elemento de la fila y el producto de esa multiplicación lo vamos a colocar en un nuevo tablero. ¿De acuerdo? Digna, disculpe, ¿puede regresar solo un segundo? Ahorita le... Licenciada, hay una consulta con respecto a lo que dijo de que si no puede ser cero negativo, si el elemento pivote es cero negativo, escogemos el otro, pero siempre basándonos al menor cociente del resultado que hicimos entre la división, ¿verdad? Así es. Digamos Listo, que Lita, nos gracias. que nos quedara solo 80 y 100. De estos dos, el menor es 80. Entonces nuestro elemento pivote sería 3. Siempre nos tenemos que basar en el menor cociente. Si es negativo, incluso ni siquiera debieran hacer la división. Si ustedes ven que el valor es negativo, automáticamente escriben acá negativo. Si es 0, automáticamente escriben 0 y no hacen la división para no considerar esos dígitos como una posibilidad de elemento pivote. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, para convertir en 1 el elemento pivote, multiplicamos toda la fila por el inverso, que es un cuarto, y el resultado lo colocamos en nuestro segundo tablero. Un cuarto por 2, ¿cuánto nos da como resultado? Un medio. Un medio. Un cuarto por 2, un medio. Un cuarto por 1, perdón, por 4, 1. Un cuarto por 1, un cuarto. Un cuarto por 0, 0. Un cuarto por 0, 0. Y un cuarto por 300, 75. 75. Ya convertimos el elemento pivote, que es 4, en 1. Ahora debemos de convertir el resto de elementos en 0. Y para eso multiplicamos esta fila, que se llama fila pivote, por el valor del elemento que queremos convertir en 0, cambiándole el sí. Si queremos convertir el 3 en 0, multiplicamos toda la fila por menos 3. Y le sumamos los elementos de la segunda fila. Esto es Gauss. Empecemos con la primera fila y ustedes trabajan la segunda. Menos 3 por
un medio más 1. ¿Cuánto nos da como resultado? Menos un medio. Menos un medio. Vamos con la siguiente. Menos 3 por un medio más 2. Un medio. Un medio. Menos 3 por 1 más 3. Cero. 0. Menos 3 por un cuarto más 0. Menos 3/4. Menos 3/4. Menos 3 por 0, 0, más 1, ¿verdad? 1. Menos 3 por 0 más 0 nos da como resultado 0. Y menos 3 por 75 más 240. Me da 15. 15. Muchas gracias. Ya convertimos este 3 en 0. Ahora debemos de convertir el 1 en 0. ¿Tienen alguna duda hasta dónde vamos operando? Por el momento, no, licenciado. No, solo para refrescar, siempre ahorita multiplicamos por la fila pivote, ¿no? Fila pivote y sumamos los elementos de las filas de la matriz anterior. Ok. Bien, entonces tenemos que convertir el 1 en 0 y el menos 500 en 0. Practiquemos, por favor, y si practiquemos ese procedimiento completando las filas. Y si tenemos duda, consultamos. La fila del elemento menos 500 también. Y todas las filas, Edwin.
Tienen los datos de la primera fila, de la tercera sería. Sí. ¿Cuál sería? La tercera, ¿no? Un medio, 0, menos un cuarto, 0, 0 y 25. El H sub 3 es 1. Esperen. Porque es menos 1 por 0 más. A mí me dio positivo el menos cuarto, Linda. ¿Cuál? Menos un cuarto. Sí, licenciada. Mire, menos 1 por un cuarto nos da menos un cuarto. Más 0 es menos un cuarto. De hecho, mal. Muy bien. Sí, Linda, ya vi Muy bien. la plancha ahí. Continuemos entonces con la siguiente fila. Me quedó menos 50, menos 150, 0, 125, 0, 0 y 37.500. Muy bien, Sergio. Los resultados que obtuvo están correctos. ¿Obtuvieron los demás esos resultados? Acá debemos de tener mucho cuidado con los signos, porque un signo que coloquemos mal nos cambia todo el ejercicio. ¿Marvin obtuvo estos resultados? Sí, Linda. ¿Alguna duda? Bien, si no hay duda, este es nuestro segundo tablero simple. Acá nos correspondería pasar al siguiente paso. El siguiente paso, el número 11, nos dice repetir los pasos del 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. ¿Y cuál es el tablero óptimo? Dice acá que nosotros tenemos que repetir los pasos del 8 en adelante hasta llegar al tablero óptimo, y este tablero es aquel tablero que en su último renglón todos los valores son positivos. El tablero óptimo es aquel en el cual en el último renglón todos los valores son positivos o bien ceros. Este será nuestro tablero óptimo. El tablero que acabamos de obtener será nuestro tablero óptimo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no, Ervin? Ahí ya me confundí. Bueno, porque los signos tienen negativos. 150 negativos, Así es. licenciada. Está correcto, Ervin. Porque tenemos valores negativos. Y el tablero óptimo, en el último renglón, solo en el último renglón, no debe tener valores negativos. Entonces, como este no es nuestro tablero óptimo, dice que tenemos que repetir de los pasos del 8 en adelante. ¿Y qué dice el paso número 8? Regresemos al paso 8. ¿Qué nos indica el paso 8? Hay que buscarla. Identificar la columna pivote. Identificar columna
pivote. Entonces, de todas las columnas de X y de H, ¿cuál será ahora nuestra nueva columna pivote? X sub 2. X sub 2, muy bien, María. El menor valor negativo, el más alejado de cero, es menos 150. Por lo tanto, X sub 2 es ahora nuestra columna pivote. Ese es el paso 8. Paso 9, ¿qué nos dice? El elemento pivote. Así es. Identificar el elemento pivote. Para eso tenemos que dividir la constante dentro de cada valor correspondiente a la columna pivote. Entonces empezamos dividiendo 75 dentro de 1/2. Y eso nos da como resultado 150. Licenciado, disculpe, entonces se puede elegir nuevamente la fila que habíamos convertido primero en pivote. Si puede elegir, por ejemplo, X sub 3. ¿A eso se refiere, Antonio? Oh, ya la entendí. Usted se refiere a que como el elemento pivote era 4, que estaba en la primera fila, que ya no podíamos utilizar esa fila. Ajá, ¿A eso? Ajá. No. Debemos de utilizar todos los elementos siempre y cuando estos no sean ceros o positivos. Por ejemplo, que nuestra columna pivote hubiese sido X sub 1. Este menos 1/2 no podía ser elemento pivote. Si este primer valor hubiera tenido menos 1/2 también, no lo hubiéramos tomado en cuenta. Pero en este caso, observamos la columna pivote, todos los elementos son valores positivos. Entonces, los tenemos que considerar todos para poder realizar la división e identificar nuestro nuevo elemento pivote. Continuamos con la segunda fila. ¿Cómo nos quedaría la segunda fila? El segundo nos queda 15 dividido entre 1/2 queda 30. Y el 30. otro es 25 dividido 1/2 es igual a 50. Muy bien. 30 y 50. El elemento pivote dice que es aquel que nos proporciona el menor cociente. ¿Cuál es el menor cociente? 30. 30. 30. 30 es el menor cociente. Por lo tanto, nuestro elemento pivote se encuentra en la segunda fila. Y ese elemento pivote es 1/2. Paso 10. Convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Entonces, este 1/2 lo debemos de convertir en 1 y el resto de elementos en 0. Para convertir en 1, multiplicamos esa fila por el inverso. ¿Y cuál es el inverso? De 1/2. 2. 2. ¿Es correcto? 2. Multiplicamos toda la fila por 2 y con ese producto vamos a conformar nuestro tercer tablero simplex. Entonces empezamos. 2 por menos 1/2, ¿cuánto nos da como resultado?
2 por menos 1/2. No. Menos 1. 2 por menos 1/2, menos 1. 2 por 1/2, 1. 2 por 0, 0. 2 por menos 3/4, Menos 3/2. 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. Y 2 por 15, 30. 30. Esta es ahora una fila pivote y nos va a servir para convertir en 0 el resto de los elementos. ¿Dudas, chicos, hasta dónde vamos? Los elementos, todos los elementos, arriba y abajo. Así es, todos los elementos. Ay, Dios santo. Convertimos el 1/2 en 1. El Sí. resto de elementos, los 3 restantes, los tenemos que convertir en 0. Bien, entonces, Licenciada, una ¿cierto? consulta, ¿puede darse el caso de que de que hayamos encontrado un signo, o sea, un resultado sea positivo y con la nueva fila pivote se convierta en negativo? Sí, puede darse. Puede darse ese caso. Ah, ok. Ujú. Bien. Entonces, mañana tenemos examen a las 7 de la noche. Como es viernes, si trabajan, pidan permiso en su trabajo para poder salir temprano o bien para quedarse en el trabajo resolviendo su examen hasta las 10:30, 10:20 de la noche. Tienen hasta las 10 para poder responder en la plataforma y de 10 a 10:20 para poder cargar su documento. Por favor, pueden cargar varios documentos en el mismo espacio, siempre y cuando estos pesen menos de 5 gigas. Lo que yo les sugiero es que para evitar perder el tiempo en ver si su archivo pesa más de 5 gigas o menos de 5 gigas, perdón, no son gigas, son megas, lo hagan por separado. Suban el ejercicio 1, luego el ejercicio 2 y después el ejercicio 3. Por favor, adjunten su documento a la plataforma, porque si no lo adjuntan, no existirá el soporte para poder validar su nota. Si no terminan un ejercicio, no lo respondan, pero déjenlo avanzado. ¿De acuerdo? Porque si no lo responden y lo dejan avanzado, nosotros podemos colocarles una nota si llegaron a la mitad y iba bien su procedimiento, entonces pueden tener la mitad de ese ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, les deseo muchos éxitos mañana y dejen plena constancia de todas sus operaciones. Que tengan una buena noche y un buen descanso.